Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponerles sobre la representación del fratricidio por los personajes secundarios de la película Solo los amantes sobreviven, del 2013, del director Jim Jarmusch. El marco teórico se ha dividido en tres partes. Primero, en mitología en el cine, luego fratricidio en el mito de Caín y Abel, y luego en la película Solo los amantes sobreviven, que es nuestro objeto de investigación. Para hablar de mitología en el cine nos vamos a referir al autor Diez, el cual comenta que el mito cumple con tres funciones: explicativa, operativa y poética, lo cual en resumen nos explica que el mito es una forma de aprendizaje, también de enseñanza por la temporalidad de lo mismo, ya que se hace útil en la vida cotidiana en cuestiones que muchas veces no se pueden explicar. Es debido a eso que los mitos son historias que prevalecen a lo largo del tiempo y que las enseñanzas todavía perduran. El autor también recalca que el mito constituye la forma más perfecta de saber narrativo, de aprender por medio del relato, de forma que se tienen explicaciones a situaciones que vienen ocurriendo desde años atrás y esas mismas enseñanzas se pueden seguir aplicando al día de hoy, como mencionamos previamente. Como segundo punto tenemos el patricidio en el mito de Caín y Abel. El autor Ocaña menciona que el mito de Caín y Abel viene desde sentimientos viscerales, ya que Caín era o tenía celos de Abel porque este era el predilecto no solamente de sus padres, sino también de Dios. De forma que he aquí la raíz de la envidia presentada en el mito, y es esta la razón por la que Caín asesinó. Algo que el autor Schlim también plantea es que el fratricidio es una respuesta a una amenaza previa, ya que si él falla en hacer el bien, él se convertirá en alguien enfrentado a un león o un demonio, se le aplicará un castigo y su vida se verá en peligro. Estas son palabras que Dios le dice a Caín al ver crecer en él la envidia por su hermano. De forma que el mito de Caín y Abel no es otra cosa que un asesinato pasional entre hermanos, básicamente derivado de la envidia y del favoritismo. Como tercer punto del marco teórico tenemos la película en sí, Solo los amantes sobreviven. Es un guión escrito por Jim Jarmusch y lo que se quiere constatar en esta es cómo los personajes secundarios representan el fratricidio, siendo estos personajes secundarios llamados Ian y Ava, los cuales harían el papel de Abel y Caín respectivamente. Siendo la más importante la escena en la que encuentran a Ian, que sería nuestro Abel, muerto, a manos de Ava, que sería Caín. Para el marco conceptual se han delimitado tres conceptos, los cuales serían delito, víctima y asesino. Según la RAE, el delito comprende la acción de quebrantar la ley con cargo de culpa con un acto reprochable, el cual es penado. Además, Mesa menciona que debe haber intención de hacer daño. Esto carga de responsabilidad al que comete el delito, y que hay que indemnizar de alguna forma a la persona que se ha perjudicado. En el segundo punto, víctima, el origen de la palabra se cree que viene de la palabra victus, que significa alimento, o del bio, que significa atar con juncos, términos que estarían relacionados al sacrificio. Por otro lado, Champo define a la víctima como una persona que sufre una lesión a causa de otro individuo, y la lesión puede ser psicológica o física. Dentro del mito que estamos investigando, la víctima es Abel, y para efectos de esta investigación, la víctima en la película sería Ian. En el tercer punto hablamos del asesino, de forma que tenemos que hablar de las motivaciones de Caín para querer matar a su hermano, que en este caso serían los celos y el enojo. El autor David Hurley menciona que Machiavelli creía que la ambición en el ser humano debía ser necesaria para la prevalecencia del mismo, de forma que el comportamiento de Caín debería ser excusado, ya que éste de alguna u otra forma estaba tratando de protegerse. Ya que Abel tiene la preferencia de Dios por sobre Caín, Caín se siente desprotegido y decide actuar de esa forma. Como ya se ha establecido previamente, dentro del mito, Caín es el asesino, y para efectos de esta investigación, en la película Investigar, la asesina sería Ava. El paradigma escogido que se ha decidido aplicar en la investigación de este estudio es interpretativo, ya que busca en base al análisis de contenido de la película en cuestión, que sería Solo los amantes sobreviven, los otros a investigar, los cuales son los personajes secundarios, en los cuales se busca explicar la representación del fratricidio a mano de los mismos, los cuales exhiben comportamientos y actitudes que esta investigación busca asociar en relación a la víctima asesino, y de esa manera comprobar la hipótesis de la representación del delito. En este caso se ha analizado el guión de la película, 6 escenas pivotales de ellas, y se ha hecho codificación por líneas, axial y selectiva. En la codificación selectiva, el fenómeno es el asesinato de Ian, el manager de Adam, a manos de Ava, la hermana de Eva. Este es el punto principal de nuestra investigación. Las condiciones causales son la envidia de Ava sobre Ian, ya que este es el preferido por Adam, al serle de utilidad para sus proyectos tanto musicales como de otras índoles. Las estrategias: primero Adam,
Busca esconderse del mundo estando en Detroit, pero no pierde la conexión con él mismo ya que sigue componiendo y soltando música a través de Ian. Adam vive una vida bien isolada y no quiere comunicarse con nadie más que no sea Ian y Eva, que es su esposa. Eva regresa a Detroit a estar con Adam y funciona de intermedio cuando Ava llega. Ian funciona como manager de Adam y le es de utilidad al conseguirle cosas raras como instrumentos musicales. Eva es la hermana menor de Eva, es la agente del caos permitida por Eva y busca ganarse el favor de Adam a través de Ian, pero no lo logra. El contexto es la casa de Adam en Detroit, USA, una ciudad en la que solía haber un gran auge por su capacidad industrial y musical, ahora situada en el olvido porque las maquinarias y la industria se trasladó a China. En las condiciones intervinientes tenemos los celos y la malicia de Ava, la preferencia de Ian por sobre Ava, el rencor de Adam por el problema de París. Luego, en acción-interacción, tenemos a Adam recurre a Ian para que le consiga cosas y maneje su carrera musical. Ava no está incluida en nada hasta que aparece. Eve toma en cuenta los deseos de Ava y Ava busca congraciarse con Adam sin lograrlo. Por último, las consecuencias al fenómeno son que Adam y Eva huyen de la ciudad a Tangier, donde recurren a convertir a dos personas más para no morir, ya que al tener el cuerpo de ella, que se supone que es un manager conocido, que desaparezca, van a probablemente desconfiar de ellos, ya que ellos han sido con la última persona con la que lo han visto. Para los resultados, hemos dividido las 6 escenas en 4, los hemos aglomerado en 2, 1, 2 y 1. Primero comenzamos con la escena 5 y 6. Es la primera escena en la que aparece Ian, se presenta con Adam a su casa, le trae algunos instrumentos y es aquí donde vemos la interacción entre todos los personajes. Vemos el comportamiento de Ian, cómo es que se aproxima a Adam, cómo conversan, el tipo de jerarquía que hay entre ellos, porque es notorio que Adam está por sobre Ian y Ian lo permite. También es muy notorio lo útil que es Ian para Adam, ya que le consigue cosas, pero también cuida de él, cuida de su secretismo y de sus secretos. Adam no ignora esto y decide premiarlo ya sea con dinero o haciendo escuchar un poco de su música. Acá podemos afirmar que la relación tal vez no será de padre e hijo, pero sí es bastante amigable. Luego tenemos la escena 31, que es la escena introductoria de Ava. Algo que menciona el personaje es que se la describe como una persona maliciosa y petulante, alguien aniñado, y que busca llamar la atención y salirse con la suya. En este caso, Adam es osco y cerrado con ella, pero Eve la tolera y sirve de intermediaria entre los dos. Para esto, Adam tiene muy presente el incidente de país que nos da a entender que ya ha pasado algo entre ellos. Probablemente ella ya ha cometido esto antes y es por eso que la mantiene al margen. De alguna otra forma nos da a entender que es la oveja negra. Luego tenemos la escena 36, en donde vemos a los dos personajes secundarios confrontados, los cuales serían de nuevo Ian y Ava. Es aquí en donde vemos la diferencia entre sus personalidades y qué es lo que cada uno busca. Mientras Adam es servicial y lo que quiere es exponer más a la música de Adam, lo que Ava busca es básicamente su conveniencia, estar segura, tener donde comer, tener donde estar, ya que ellos sí tienen comida de calidad, por así decirlo, porque se supone que todo lo que está en el ambiente está contaminado y ella no se cuida de esa forma. Luego, en un capítulo previo se muestra que Ava se pone muy desafiante con Adam, queriendo hacer cosas con Ian y no le pone ningún pero ni ninguna traba, pero la deja hacer. Y Ian tampoco se resiste porque se sobreentiende que no quiere incomodarlos de ninguna manera. Así como no va en contra de los deseos de Adam, tampoco va en contra de los deseos de Ava. Entonces, en esta escena están en la casa de él y cuando ya es momento de que se retiren, ella no lo permite retirarse, simplemente le exige que se quede por encima de Adam y Adam, bueno, no acepta, pero es reticente y se retira. A pesar de conocer el peligro de dejarla con ella, los dos personajes principales simplemente se retiran y los dejan ser. Acá intuimos que tal vez Adam tiene un cambio de fe y decide confiar en ella. Pero luego en la escena 37 y 38, cuando ya toman la decisión de pedirle que se retire a Ava, Eva se da cuenta que Ava en realidad había asesinado a Ian, ya que la encuentra a ella semidesnuda encima de él y él está pálido y gris con dos heridas sangrantes en el cuello. Poco después, cuando Ava recobra la conciencia, no sabe dar explicaciones, no quiere afrontar la realidad de lo que ha pasado y simplemente se niega a aceptar lo ocurrido. Tampoco toma responsabilidad por sus actos, como volvemos a repetir, es una persona narcisista. Entonces, poco después llega Adam y cuando encuentra la situación la exilia, le pide que se retire, porque intenta golpearla, pero Eve se interpone, como ella es el intermediario ahí. Ava, al tener a Eve ahí, quiere apelar a su lado familiar, porque ellas no son hermanas, pero Eve se queda del lado de su esposo, ya que, como vuelvo a repetir, esto es algo que ya ha pasado con anterioridad.
Conclusiones. En relación a la representación del fratricidio, podemos concluir que tanto Ava como Ian muestran comportamientos y acciones que se alinean con los personajes del mito, llevándonos así a personificarlos. Sus relaciones con los personajes principales también indican las del mito, lo que responde a la pregunta de investigación, ya que los personajes principales son también cierta personificación de Adán y Eva, por ende también tienen la relación de Adán y Eva y Caín y Abel, como mamá, papá e hijos. Entonces podemos afirmar que Ava representa a un malicioso Caín, doblado por su narcisismo, absorbida en sí misma, no tiene cuenta de los deseos de los demás y busca su propio beneficio. Y es algo que se evidencia desde el inicio. A diferencia del Caín del mito original, este como que se convierte en esta persona que asesina a alguien. En cambio, este personaje ya viene con esas intenciones. Luego tenemos a Ian, que representaría a un servicial Abel, el que siempre está dispuesto a ayudar a Adam en cualquier inconveniente, cualquier problema. Cumple su propósito y tampoco lo presiona. De alguna u otra forma están no necesariamente conectados, pero sí hay esta relación de amistad. Adam ve a Ian no como un zombie, sino como alguien mejor que ellos, por así decirlo. Por supuesto, también tiene el favor del mismo, cosa que Ava no ha logrado. Y por último, en la historia se menciona un altercado previo que ya había pasado. Entonces se da a entender que esto que ha ocurrido ahora no es la primera vez, que ya ha pasado antes y es por eso que hay esta lejanía entre la pareja y Ava. Entonces podemos decir que esto es como que la segunda vez que ocurre. Y para la bibliografía, estos son los autores pertinentes por cada parte, por marco teórico, marco conceptual y estado de la cuestión. Eh, Estos no son todos, son como los más relevantes. Y esa sería mi exposición. Muchísimas gracias.